Bien, alulitos. A ver, alumnos, vamos entonces a empezar nuestro tema correspondiente al día de hoy. ¿Sí? Bien, entonces, lo importante también es recordar del tema que llegamos a desarrollar la semana pasada. Recuerda que la semana pasada habíamos visto con respecto a la segunda parte del Tahuantinsuyo, habíamos visto el periodo tribal o periodo legendario. ¿Ya? Recuerda que en el periodo legendario, ¿ya? Más o menos en el siglo XI, siglo XII, en la región de Quilques, ¿no? En la provincia de Paduro, habían grupos humanos que habían formado un reino. Pero ese grupo humano luego se llegó a desplazarse por el altiplano. Bien. Y luego, en la zona de altura del Cusco, llegaron a formar un reino, los incas llamado Manco Cápac y Chinchi Roca. ¿Ya? Recuerda que Manco Cápac, durante su gobierno, llegó a construir el llamado Inti Cancha. ¿Sí? Bien, y Chinchi Roca, ¿ya? Por primera vez llegó a ceñirse la Mascapaicha. Chinchi Roca no llegó a conquistar ningún territorio, ¿sí? No conquistó ningún territorio. Lo único que hizo, llegó a canalizar el río Guatanay, ¿ya? El río Guatanay. Bien, entonces, ahora tenemos el segundo periodo de la Confederación, ¿sí? En el periodo de la Confederación, a este periodo también se le conoce como periodo de la Confederación Cusqueña o Confederación Quechua. Esta confederación se dio inicio en el año 1438. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué incas llegaron a formar parte de esta confederación desde Oquiyupanqui hasta Huiracocha? ¿Sí? Recuerda que estos dos incas llegaron a formar su reino ya en el Cusco y Apurímac. Recuerda que los incas que gobernaban lo llamaron jefes o lo llamaron sinchis en aquella época. ¿Sí? Bien, entonces, ahora, vamos a ver más adelante que había unos grupos étnicos llamados los Mara, los Guayas, los Lares, todos ellos apoyaron a estos dos incas que llegaron a pertenecer al periodo de la confederación. ¿Sí? Bien, entonces, ahora, también te quiero transmitir ¿ya? Un hecho histórico, un hecho importante, lo que el día de hoy vamos a desarrollar. ¿Sí? Bien, me refiero yo a la tercera parte del Tahuantinsuyo, ¿ya? Tercera parte del Tahuantinsuyo. Bien, entonces, en esta tercera parte del Tahuantinsuyo, lo que vamos a ver el día de hoy, ¿ya? Y aquí ustedes van a apreciar lo que yo te voy a demostrar, ¿sí? Tenemos aquí, ¿ya? Como tema principal, ¿no? El Tahuantinsuyo 3 de la tercera parte y la evolución histórica. ¿Sí? Bien. Ahora, como objetivo, ¿ya? Como objetivo, aquí ustedes van a analizar cuáles fueron las causas de la invasión de los chancas. ¿Sí? Luego, tenemos acá que ustedes van a identificar la relación de incas que pertenecieron a la etapa imperial. Etapa imperial. Bien, continuamos. Bien, chicos. Entonces, el día de hoy estamos viendo con respecto al periodo imperial o periodo de la expansión. ¿Ya? Entonces, mira, la etapa imperial se inicia cuando los chancas, al querer conquistar el Cusco, fueron derrotados por los incas al mando de Usi-Yupanqui o Pachacuti. Bien, entonces, además nos dice que los españoles, con algunos de los incas que contaban en contra, facilitaron la conquista del imperio incaico. Bien, ahora, con respecto al periodo imperial o periodo de la expansión, ¿ya? El periodo de la expansión, te quiero argumentar qué hechos o acontecimientos históricos se dieron en este periodo imperial. Mira, el periodo imperial se inicia con la invasión de los chancas, la invasión de los chancas. Ahora, vamos a ver que esta invasión se produjo en los años 1438. 1438. Bien, ahora, entonces, como les decía a ustedes, esta invasión
lo realiza los chancas en el año 1438. ¿Quién era el jefe? ¿Quién era el líder de los chancas? El líder, ¿no? O jefe, ¿ya? De los chancas era Astoy Huaraca, Astoy Huaraca. Entonces, ¿cuál fue la intención de este jefe llamado Astoy Huaraca? Recuerda que Astoy Huaraca fue perteneciente, fue jefe de los chancas, del ejército chanca. Entonces, su intención de Astoy Huaraca era invadir el Cusco, era destruir a los incas, ¿ya? A los incas. Entonces, mira, ¿qué ocurre? Cuando los chancas inician, ¿ya? Esta invasión, ¿quién creen ustedes que se encontraba en el Cusco? Sobre todo en la zona de altura del Cusco. Se encontraba, por ejemplo, un anciano llamado Zapainca Huiracocha, ¿ya? Ahora, este anciano Zapainca Huiracocha estaba junto con su hijo llamado, ¿no?, el príncipe Urco, Urco, ¿ya? Entonces, cuando este Zapainca Huiracocha, ¿ya?, visualiza de que los chancas se venían con fuerza para atacar, ¿no?, el Cusco, ¿saben lo que hizo este Zapainca Huiracocha junto con su hijo Urco? Comenzaron a correrse, se escaparon, ¿ya? Porque en verdad le dieron miedo a los chancas, le dieron miedo de verdad. Entonces, mira, crean ustedes, créanme, que los chancas tenían aproximadamente 50.000 soldados, 50.000 soldados. Entonces, en ver esta situación, lo que estaba padeciendo, ¿no?, en el Cusco, mira lo que estaba padeciendo en el Cusco, y en realidad fue muy preocupante, sobre todo para la población pequeña. Entonces, por ahí apareció ya un príncipe llamado Cusi Yupanqui. Cusi Yupanqui, ya, un hombre, ¿no?, con energía, con valentía, con coraje, se llegó a enfrentar contra los chancas, ya que Huiracocha prácticamente había abandonado el enfrentamiento entre incas y los chancas. Entonces, ¿qué ocurre? Cusi Yupanqui, ¿no?, manifiesta y responde al Cusco, o sea, al pueblo cusqueño le dice: todos quiero que ustedes me ayuden, quiero que ustedes me ayuden para poder derrotar a los chancas. Entonces, Cusi Yupanqui pidió a las personas cusqueñas que le ayuden, ¿no?, a enfrentarse contra los chancas. Y le dice, ¿no?, no descuiden sus tierras, no vamos a permitir que los chancas vengan acá, que los chancas vengan a invadir, ¿no?, el Cusco. Bien, entonces chicos, ya, entonces, ahora, ¿qué ocurre? Toda esta situación, toda esta preocupación, lo que estaba pasando en el Cusco, ¿verdad?, era muy preocupante, ¿verdad? Recuerden ustedes que el Zapainca Huiracocha abandonó al ejército inca, le dio miedo a los chancas, ¿verdad? Le dio miedo en su totalidad, ¿verdad? Entonces, nos dice que los chancas tenían una característica de ser valientes, eran sanguinarios. Ojo, y los chancas decían, nosotros sí vamos a derrotar a los incas, los vamos a derrotar, porque nosotros ninguna vez hemos sido derrotados. Entonces, ¿qué ocurre? Mira, ya, mira, ¿qué ocurre? Cusi Yupanqui, mira, Cusi Yupanqui, en verdad, formó su ejército, tenía 10.000, ojo, tenía 10.000 soldados que pertenecieron al grupo del ejército inca, mientras que los chancas tenían 50.000 soldados. 50.000 soldados. Bien, entonces, se inicia el enfrentamiento, se inicia la batalla, chicos. Entonces, en verdad, hay que ser realista aquí. Los que iban ganando desde un inicio esta batalla fueron los chancas. Pero, ¿qué ocurre? Cusi Yupanqui se desespera y consigue más hombres, más soldados, y entonces él le va a pedir apoyo a algunos grupos étnicos que correspondían al Cusco y le dice, ¿no?, yo quiero que ustedes me apoyen para poder derrotar a los chancas. Y recuerden que los chancas, ¿de qué pueblo procedían? Ellos procedían de Apurímac, imagínense. Ojo, los chancas eran de Apurímac. Bien, entonces, cuando ya la situación se puso más fuerte, podemos decir, la acción y medida que tomó Cusi Yupanqui se organizó bien y lo llevó a derrotar, mira,
lo llevó a derrotar a quién, a los chancas. Entonces, el ejército inca pidió que el ejército de los chancas debería replegarse a Ichupampa. ¿Qué significa la palabra replegarse? Que se tienen que retirar de ese territorio, que no les pertenecía a ellos. Entonces, los chancas se llegaron a replegar ya a Ichupampa. Entonces, los chancas fueron derrotados ya en la batalla de Yaguarpampa, ya en la batalla de Yaguarpampa fueron derrotados los chancas. Bien, ahora, entonces, ya, este personaje llamado Cusi Yupanqui fue proclamado, como dice, fue proclamado como un nuevo Zapa Inca, con el nombre de Pachacute. Entonces, su verdadero nombre de Pachacute fue Cusi Yupanqui. Recuerda que gracias a Cusi Yupanqui se llegó prácticamente a derrotar a los chancas. ¿Ya? Entonces, hasta aquí vemos un panorama, ¿no? de situaciones que se dieron en esta invasión. Recuerden, ¿ya? Que el anciano Zapa Inca, Huiracocha, con el príncipe Urco, que era su hijo, ellos abandonaron este enfrentamiento. Estos dos personajes le dieron miedo, o lo tenían miedo, a los chancas. Por eso que en realidad el que asumió el ejército de los incas, ¿quién fue? Fue Cusi Yupanqui. Es por eso, miren, es por eso que en verdad a Cusi Yupanqui, ¿no? Lo consideran ya un nuevo nombre, ¿no? De Zapa Inca Pachacute. ¿Ya? Bien, entonces, así se originaron, ¿no? En el Cusco. Bien, entonces, continuamos. ¿Ya? Aquí ustedes están apreciando la imagen, ¿ya? Tenemos aquí, ¿no? Grupos, ¿ya? Grupos de personas que comienzan a movilizarlo, ¿no? A Pachacute. Recuerden que su verdadero nombre de Pachacute fue Cusi Yupanqui. Entonces, acá, a Cusi Yupanqui, ¿ya? Va a ser un Zapa Inca, va a ser un gobernante, ¿no? Del Imperio Incaico. Gracias a él se llegó a derrotar a los chancas, ¿ya? A los chancas. Bien, entonces, recuerda que el imperio o periodo imperial es la etapa de mayor esplendor y máximo desarrollo. Gracias a quién? A Cusi Yupanqui, o sea, a Pachacute. ¿Sí? Bien, seguimos. Entonces, como ya le he dado los hechos que ocurrieron en esta invasión, mira, recuerden que aquí, por ejemplo, ¿no? Ustedes van a visualizar, van a observar en esta imagen, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos a Cusi Yupanqui. Cusi Yupanqui se está enfrentando contra Astoihuaraca. Recuerda que Astoihuaraca era el jefe del ejército de los chancas. Mira, entonces, ojo, en esos tiempos que hubo esa batalla entre incas y los chancas, crean ustedes que la gran mayoría de los seres cusqueños estaban teñidos de sangre, ¿verdad? Hubo muerte, ¿ya? Pero le costó mucho al imperio inca ganar esa batalla. Y en realidad fueron derrotados los chancas, ¿sí? Bien, entonces, nos dice que después de la victoria incaica en la batalla del Cusco, los incas pasaron a la ofensiva y volvieron a vencer definitivamente a los chancas. ¿Y cómo se llamó esa batalla, les decía ustedes? La batalla de Yaguarpampa. ¿Y dónde se llegaron a replegar los chancas? En Ichupampa. Bien, entonces, el ataque chanca en 1438 no fue el primer enfrentamiento militar de Pachacute inca, ¿no? Entonces, como les decía a ustedes, en realidad ya este anciano Zapa Inca Huiracocha ya se estaba preparando para enfrentarse contra los chancas, pero en realidad, al ver que los chancas tenían más soldados, prácticamente como 50.000 soldados, entonces le dio miedo a este Zapa Inca Huiracocha. ¿Qué es lo que le quedó a este Zapa Inca? Tenía que desplazarse por eso, y eso es lo que él pensó y lo hizo. Por eso que Cusi Yupanqui lo llegó a reemplazar a él, ¿no? Cusi Yupanqui era un hombre valiente, tenía estrategia, supo organizar bien el ejército inca, y por eso que ganó, a pesar que teníamos 10.000 soldados. Entonces, ¿cuál fue la intención de los chancas? Los chancas era ocupar el Cusco, destruir a todos los incas, ¿ya? Bien, entonces, el conflicto entre incas y chancas se inicia durante el gobierno de Inca Roca, ¿ya? Entonces, los chancas, aprovechando, nos dice el triunfo de los Anan Cusco sobre los Urin Cusco.
Recuerda que en el Cusco habían dos dinastías, estaban los Ana y estaban los Uri. Entonces, cada uno de ellos tenían grupos de gobernantes que llegaron a pertenecer a cada dinastía. ¿Sí? Bien, entonces, continuamos. Bien, ahora, ¿cuáles son las características de la etapa imperial? ¿Cuáles son las características de la etapa imperial? No dice que el periodo imperial es la etapa de la formación súbita de una estructura estatal panandina de tipo imperial. ¿Por qué? Como decía ustedes, que los chancas, ¿no? Recuerdan que los chancas, su origen de ellos era de Apurímac, pero ellos querían apoderarse de todo el Cusco, ¿sí? Entonces, también lo dice que la etapa imperial, ¿ya?, es el periodo de expansión violenta de los incas, en escasos 94 años, ¿no? Recuerda que Cusi Yupanqui demostró la valentía, el coraje ante los chancas, ¿ya? A pesar que muchos pobladores de Apurímac decían, los chancas van a ganar, porque ellos son sanguinarios. Entonces, ellos pensaban que Cusi Yupanqui le iba a tener miedo o temor, así como pasó con el Zapa Inca, Viracocha, ¿no? Bien, entonces, se conoce como periodo imperial o de expansión porque los incas se convierten en emperadores al anexarse con otros reinos, ¿no? Del reino quechua, ¿no? Bien, entonces, aquí tenemos, por ejemplo, al Inca Pachacute. Recuerda que su verdadero nombre de Inca Pachacute fue Cusi Yupanqui, ¿ya? Cuando Cusi Yupanqui se enfrenta contra los chancas, a él recién lo van a considerar como un Zapa Inca, con el nombre de Pachacute. Entonces, mira lo que hizo, o cuál fue la gestión que hizo Pachacute. Carlos Magno, lo llamaron Carlos Magno de América Andina, fue el organizador y emperador filósofo. Dividió al imperio incaico, recuerda, en 4 suyos, y con él se inicia la expansión. Él fue el que organizó todo el Tahuantinsuyo, ¿sí? Bien, entonces conquistó Ecuador, una parte de Ecuador, una parte del altiplano. Ahora, Tupac Yupanqui también se le conoce con el nombre de Alejandro de América del Sur. Destacó pues un gran soldado militar, asumió el trono en el año 1471. ¿Sí? Bien, ahora, su imperio lo llegó a ampliar desde el río Biobío, que queda en Chile, ¿ya?, por el norte, ¿no? Con Quito, con Ecuador, y avanzó toda la parte, ¿no?, del altiplano y norte de Argentina. ¿Ya? Bien. Para otra cosa, Tupac Yupanqui nombró gobernadores. Esos gobernadores fueron considerados con el nombre de Tucurrico. ¿Qué significa Tucurrico? El que todo lo ve. Recuerda que Tucurrico era la persona de confianza del Inca, ¿no? Entonces le decía a ustedes que el Inca confiaba mucho en una persona que era su brazo derecho, hombre de confianza, ¿no? Era Tucurrico. Entonces, recuerda que Tucurrico era un funcionario estatal que viajaba, por ejemplo, de región en región para observar si en esos tiempos, ¿no?, los hombres, ¿no?, trabajaban, ¿ya? ¿Te das cuenta? ¿No? Entonces, aquel hombre que no trabajaba, lo encontraban, digamos, sentado, no estaba realizando ningún tipo de obra, ¿qué hacía este Tucurrico? Tucurrico llegaba al palacio y le informaba al Inca, le decía, tal grupo de personas ha ido a una región y no han estado trabajando. Entonces, ¿qué hacía el Inca? El Inca lo castigaba. ¿Te das cuenta? Entonces, en otras palabras, el Tucurrico era su chismoso de quién? Del Inca. ¿Sí? Bien, seguimos. Bien, Pachacútec. ¿Ya? Pachacútec. Mira, recuerda que Pachacútec fue el verdadero organizador del imperio de los incas, ¿ya? Administró, ¿no?, con sabiduría, con sencillez y a la vez dio leyes en el imperio incaico, ¿ya? Entonces, ¿sabe cómo se llamó su papá de Pachacútec? Recuerda que su verdadero nombre de Pachacútec fue Cusi Yupanqui. Su papá, ¿sabe cómo se llamó? Su papá se llamó Huiracocha. Huiracocha fue pues el que tenía miedo a los chancas, ¿no? Bien, entonces, en realidad Pachacútec, él se sentía decepcionado a lo que había hecho su padre. Y él dijo, ¿no? ¿Cómo es posible que mi padre abandone el ejército inca? Y es por eso que todo valiente, ¿no?, con fuerza, con energía y voluntad, comenzó a actuar Pachacútec para poder derrotar a su enemigo, que eran los chancas. ¿Sí? Bien, entonces, el príncipe Pachacútec asumió la dirección de la defensa y se convirtió en el caudillo. ¿Qué cosa es un caudillo? Recuerda que el caudillo es el jefe de un ejército o jefe de un partido político. Pero aquí estamos hablando
cuando los chancas invadieron al Cusco, ¿quién fue el líder? ¿Quién fue el jefe del ejército de los incas? Fue Pachacuti, ¿ya? Pachacuti. Bien. Ahora tenemos acá a Huayna Cápac, ¿ya? Huayna Cápac. ¿Sí? Mira, acá tenemos Huayna Cápac, un inca muy serio, ¿no? Ahí lo llamaban el joven poderoso, que durante su reinado se produjo la mayor expansión del Tahuantinsuyo, ¿ya? No dice que en realidad, ¿ya? En realidad llegó, dice, llegó y se extendió, dice, por la parte de Colombia, ¿no? Llegando hasta el río Ancasmayo, ¿no? Colombia, luego llegó hasta Chile, ¿no? Hasta en Chile se encontraba el río Maule, hasta ahí llegó, mira, Huayna Cápac. O sea, en otras palabras, conquistó una parte de Colombia, una parte de Chile, una parte de Argentina, ¿ya? Y también una parte de Bolivia, de Bolivia. Ojo, y una parte también de la región selvática. Por eso que lo llamaron a Huayna Cápac, lo llamaron joven poderoso. ¿Por qué lo llamaron joven poderoso? Porque conquistó varios territorios. Conquistó, mira, Bolivia, conquistó la selva andina, ya conquistó también, mira, conquistó lo que es Chile, conquistó lo que era Colombia, ¿sí? Bien, por eso lo llamaron así, el joven poderoso, ¿sí? Bien, entonces, ahora, con respecto a Huayna Cápac, continuamos. Bien, chicos, aquí estamos ya lo que es cálculos y resultados, ¿sí? Cálculos y resultados. Los chancas, pueblo con el que se enfrentaron los incas, estuvieron ubicados en lo que ahora es ya Andahuaylas, ¿no? Recuerda que los chancas, estos chancas vivían en Apurímac, allí vivían ellos, o sea, en Andahuaylas, ¿no? Bien, dos. Se inicia cuando los chancas, al querer conquistar el Cusco, fueron derrotados por los incas al mando de Cusi Yupanqui o Pachacute. La respuesta es periodo imperial. Periodo imperial. 3. El conflicto entre Inca y Chanca se inicia durante el gobierno de Inca Roca. 4. La batalla terminó con una victoria inca que obligó al ejército chanca a replegarse a Ichupampa. ¿Recuerda? Cuando usted escuchen hablar replegarse, replegar significa retirarse. Entonces, los chancas tuvieron que retirarse a un lugar llamado Ichupampa. ¿Sí? Bien, ahora, 5. Después de la victoria incaica en la batalla de Cusco, los incas pasaron a la ofensiva y volvieron a vencer definitivamente a los chancas en la batalla de Yaguarpampa. Recuerden que en esta batalla de Yaguarpampa fueron derrotados ¿quién? Fueron derrotados los chancas, ¿no? Los chancas. Bien, entonces, 6. Fue el verdadero organizador del imperio de los incas. ¿Quién fue el verdadero organizador del imperio de los incas? Fue Usillupanqui, o sea, Pachacute. Pachacute, ¿ah? Pachacute. Recuerda que Pachacute demostró coraje, energía, fuerza, voluntad para poder expulsar, retirar a los chancas, porque la intención de los chancas, como decía ustedes, era invadir el Cusco, y era destruir a los incas. Ahora, chicos, entonces, seguimos. Bien, con respecto a la conclusión del tema, ¿cuál es la parte final? La conclusión con respecto al periodo imperial. Recuerda que con el periodo imperial vamos a ver que en el año 1438 se inicia la invasión de los chancas. ¿Quién era el jefe de los chancas? Era Atoy Huaraca. ¿Cuántos soldados tenía aproximadamente en esos entonces? Tenía 50.000 soldados. ¿De qué lugar del Perú eran los chancas? Los chancas eran de Apurímac, ¿ya? De Apurímac. Bien. Ahora, recuerda que el que defendió al ejército inca fue Cusi Yupanqui. Por eso que Cusi Yupanqui con el tiempo le pusieron el verdadero nombre, ¿ya? El verdadero nombre, ¿ya? El verdadero nombre, ¿ya? De Pachacute. Pachacute. Bien, entonces, ahora, esto son situaciones que se dieron durante el periodo, eh, durante el periodo imperial. ¿Sí? Bien, chicos. Entonces, para poder afinar más
Con respecto a esta conclusión, quiero decir a ustedes que los chancas se llegaron a replegar en Ichupampa. Y también decirles a ustedes que los chancas fueron derrotados en la batalla de Yaguarpampa. Bien, chicos. Todo, ¿no?, ha sido con respecto al tema del día de hoy.